Bueno, muy buenas tardes. Realmente es un gusto poder estar en esta tercera charla de Derecho Internacional del Deporte que estamos realizando junto con el Colegio de Abogados de Misiones, con la Liga Posadeña. Y bueno, hemos tenido ya profesionales de altísimo nivel, estamos muy felices y hoy naturalmente que tenemos otro prestigioso doctor que tiene ya un desarrollo muy importante en todo lo que tiene que ver con el derecho deportivo. Y por lo tanto vamos a hablar de un tema que estoy seguro que les va a encantar, les va a gustar, que tiene que ver con un tema muy específico como son las cláusulas indemnizatorias, que necesitamos no solamente mirar lo que son los artículos de los reglamentos de FIFA, sino jurisprudencia, interpretación, un poco de doctrina, y para eso naturalmente, el doctor Luis Núñez Martínez es sin duda uno de los expertos, así que estamos en muy buenas manos. Agradecido, como siempre, Luis, de tenerte con nosotros y, por supuesto, somos todo oídos. Al contrario, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Perfecto, ¿Se me Luis. escucha? Perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, ante todo quiero, por supuesto, aprovechar la oportunidad para agradecer a Derecho del Fútbol, mis amigos Pablo Gruera, Daniel y Pablo Rodríguez, ¿verdad? Y todo el equipo. Agradecer también al Colegio de Abogados de Misiones y la Liga Posadeña de Fútbol, ¿verdad? Para nosotros es motivo de gran satisfacción y agradecemos pues que se nos permitan esta oportunidad conversar sobre un tema que para nosotros resulta de sumo interés en tema de contratos de fútbol, ¿verdad? Como son las cláusulas indemnizatorias y liberatorias en los contratos de fútbol. Como se darán cuenta y siempre hago esa salvedad cuando hablo de este tema, y, y les pido, les ofrezco disculpas de antemano porque me pongo un poquito pesadito con el tema. Pero he utilizado arbitrariamente la expresión cláusulas liberatorias toda vez que desde un punto de vista jurídico, técnicamente, pues la rescisión es una figura jurídica que permite la terminación de los efectos de un contrato cuando por causales coetáneas al momento de su formación del contrato, el mismo deviene ineficaz en perjuicio de las partes porque es abusiva o injusta. Eso es lo que es una rescisión. Las cláusulas liberatorias, y yo utilizaré indistintamente el término porque así hablamos en el fútbol, y por favor ustedes hablen como a bien tengan, no hay ningún problema. Las cláusulas liberatorias o de rescisión, pues en su momento vamos a ver en detalle que son derechos conferidos a una de las partes o a ambas que le permite terminar anticipadamente el contrato mediante el pago de una suma de dinero. Es decir, no hay ningún incumplimiento, no hay ninguna causal para terminar los efectos del contrato. Lo que hay es el cumplimiento de un contrato pagando una suma acordada previamente. Vamos a ver eso en detalle. Además de eso, diré jurisprudencia de la Cámara de Resolución de Disputas y de la Cámara del Tribunal Arbitral del Deporte. Tampoco son jurisprudencia, no son tribunales judiciales y además en la Cámara de Resolución de Disputas no tienen efectos de cosas juzgadas, como si lo tiene un laudo y una sentencia judicial. Sin embargo, pues para facilitarlo, porque en el mundo del fútbol hablamos de la jurisprudencia del TAS, que no se entienda que es en el sentido del ester decisis del derecho anglosajón, que esos fallos, esos laudos van a terminar como resuelve otro panel. Vamos a ver que, de hecho, lo que ocurre es algo totalmente distinto. Cada panel decisorio, ya sea dentro de la estructura de FIFA o el TAS, puede decidir como a bien tenga, siempre tomando en consideración la normativa aplicable, ¿verdad? Pero puede llegar a soluciones distintas, como en efecto ha pasado. Y luego, ya entrando en materia, vamos a iniciar hablando de dos casos de estudio, dos leading cases, que marcaron un antes y después en materia de indemnización de daños y perjuicios por la terminación anticipada sin justa causa de un contrato. En estos casos, ambos fueron terminados injustamente por jugadores y fueron condenados a reparar a los clubes respectivos con soluciones totalmente distintas y con criterios diferentes. Entonces, entrando en materia, a ver, aquí está. Vamos a ver esto, aceptar. Tenemos entonces el primer caso, es el Heart of Midlothian versus Andrew Webster. Y estas son las circunstancias fácticas del caso. Ofrezco disculpas, pero me permito leer y hacer las anotaciones donde corresponda. Andrew Webster fue un jugador profesional de fútbol escocés que se unió al Heart of Midlothian en el año 2001. En el 2003, el jugador renovó contrato con Heart hasta 2007. Posteriormente, entre enero y abril de 2006, el jugador rechazó nuevas ofertas de renovación por parte del club. El jugador termina entonces unilateralmente y sin justa causa su contrato con Hart, y en agosto de 2007 se une al Wigan Athletic de la liga inglesa sin pagar compensación alguna
a Hart. Y aquí es donde empieza el problema. A raíz de esta situación, Hart presenta formal reclamación por terminación unilateral de contrato sin justa causa ante la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA. Esta Cámara ordenó a Webster el pago de la suma de nada despreciable de 625,000 libras esterlinas más los intereses generados hasta la cancelación total de la obligación. Wigan, en atención al artículo 17.2 del reglamento sobre estatuto y transferencia del jugador, en adelante indistintamente RTJ, fue declarado solidariamente responsable del pago del salario del jugador. Webster y Wigan, en consecuencia, apelan al TAS, Tribunal Arbitral de Deporte con sede en Lausana, Suiza, y el mismo, mediante el laudo de 30 de enero de 2008, dictaminó que Webster debía pagar a Hart el valor restante de su contrato. Esto es lo que se conoce como valor residual del contrato en el lenguaje FIFA. La suma de 150,000 libras esterlinas más los intereses causados hasta el pago de la obligación. Les pido que si voy muy rápido me bajen, que he tomado café, ¿sí? Pero lo importante es transmitirle la información adecuada. Y por favor, no se lo dije al principio, siéntanse la libertad de interrumpirme. Yo, entre más interactivo puedo hacer eso, creo que nos nutrimos más. Hagan las preguntas y en la medida de mis posibilidades y con el apoyo de Pablo, pues trataremos de darle respuesta a esto. La importancia de este laudo. Bueno, yo no sé si la importancia, el impacto. Este laudo, que es de 2008, de enero de 2008, 30 de enero, pareció dar la impresión al mundo del fútbol, a la comunidad del fútbol, que un jugador podía calcular cuánto le faltaba por cumplir un contrato, valor residual del contrato, y si el monto le era atractivo, quizás podría dar con el club de destino, mal llamado de destino en esto. No es mal llamado de destino en el lenguaje FIFA. En estos ejemplos, para diferenciarlo del club original, le voy a llamar club origen y club de destino, pero no hay transferencia. ¿Vale? El club de destino es solidariamente responsable del pago, así que ellos dirán, el club dice, me hace sentido de negocio, incumple ese contrato que yo te lo pago. Eso no va con el espíritu del RTJ, su artículo 17, ni de todo el RTJ, porque lo que se busca es precisamente que se honre el principio cardinal de la contratación en materia de fútbol, que es el de la estabilidad contractual, como está contemplado en el capítulo 4 del reglamento del estatuto y transferencia de jugador. Entonces, bueno, ante esta situación, surge meses después, menos de un año, el diferendo Matusalén versus Shakhtar Donetsk. Y vamos a ver aquí cómo ante situaciones, circunstancias de hechos similares, no iguales, pero similares, la solución que se da es totalmente distinta porque las consideraciones y los criterios adoptados son distintos. Matusalén, como la mayoría saben, fue un jugador brasileño que terminó unilateralmente su contrato con el Shakhtar Donetsk de Ucrania en 2007, incorporándose de esta manera al Real Zaragoza de la primera división española sin pagar compensación alguna del Shakhtar. Cada vez que escuchamos sin pagar compensación alguna, debemos asumir que vienen problemas. El Shakhtar pidió ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA una compensación de 25 millones de euros a Matusalén y a Real Zaragoza con fundamento en una cláusula de liberación, de la cláusula de rescisión, incluida en el contrato entre el club y el jugador. Aquí es muy importante porque vamos a ver más adelante en este conversatorio que por jurisprudencia reiterada del TAS, no se puede equiparar una cláusula liberatoria o una cláusula de rescisión a una cláusula indemnizatoria, porque la naturaleza y los objetos que persiguen una y otra son distintas. Una, vamos a ver, es el cumplimiento de un derecho establecido en un contrato y la otra son las consecuencias de un incumplimiento contractual con las sanciones que eso conlleva, ¿vale? Bueno, finalmente la Cámara de Resolución de Disputas ordenó a Matusalén y a Zaragoza a pagar la suma nada despreciable de 6.8 millones de euros al Shakhtar Donetsk. El TAS, en apelación, fijó el monto a pagar por Matusalén en la suma de 11.858.934 euros al Shakhtar Donetsk, más los intereses causados hasta la cancelación de la deuda, confirmando igualmente la responsabilidad solidaria del Zaragoza en atención al 17, parágrafo 2 del RTJ. Este laudo, entre otras cosas, reafirma con fundamento en el artículo 17 del RTJ que toda terminación contractual sin justa causa dará lugar a una indemnización económica. Hay excepciones a este pago. Por circunstancias muy particulares, podemos conversarlo. El caso de Apia, me lo recuerdan, y se los menciono rápidamente. Sebastián Apia terminó su contrato previo a que el mismo venciera. Pero este jugador está lesionado de tal gravedad que parecía que su carrera iba a parar, a acabar. No fue el caso, por dicha. Sin embargo, lo cierto es que entre las consideraciones de la Cámara y del TAS se estableció que habida cuenta de que el jugador no se iba a reincorporar
antes de que venciera naturalmente su contrato. No había, entre otras consideraciones, esto sobrepasaba cualquier perjuicio. El dinero que se ahorraron en el pago del residual del contrato sobrepasaba cualquier perjuicio que hubiera ocasionado esa ruptura intempestiva, con lo cual en ese ejemplo, por ejemplo, no se condenó a indemnización. Otro ejemplo que yo recuerdo, que estudié al menos, es el de Lassana Diarra, que fue del Madrid en algún momento. Él, en el caso de él, como al momento de la decisión no había adquirido un nuevo contrato con un nuevo equipo, no se le podía obligar solidariamente al equipo que posteriormente adquiriera sus servicios por un tema de certeza jurídica. Hay una decisión entre un litigio entre las partes y no lo puedes mantener indefinido por el tiempo hasta que el jugador adquiriera un contrato. Ese fue el raciocinio. Son los dos casos que al menos conozco yo donde no hubo compensación económica, pero la regla general es que hay una ruptura sin justa causa y va a haber obligación de pagar indemnización. Destaca igualmente que la indemnización debe calcularse en atención a las particularidades de cada caso, tomando en consideración igualmente la especificidad del deporte. Y en efecto, la especificidad del deporte, algunas anotaciones. En este caso, se consideró que esa ruptura intempestiva en un momento en que el equipo estaba próximo a jugar la Champions League, el hecho de que el jugador fuera, no cualquier jugador, tenía un peso específico, era el capitán del equipo, fueron circunstancias que tomó el jugador para aplicar la especificidad del deporte. La manera en cómo se aplica en el cálculo de daños la especificidad del deporte es la siguiente. Actúa como un factor correctivo. Luego que se utilizan y se analizan los diferentes criterios para determinar el monto, se determina el monto del daño. Y luego, sobre la base de esta especificidad del deporte, la Cámara o el TAS podrán atenuar o aumentar la indemnización a pagarse para que haga sentido no solo desde un punto de vista del civil law o el common law nuestro, sino también desde el punto de, no nos olvidemos que todo esto navega y gravita dentro de un mundo muy particular que es el mundo del deporte. Entonces, tiene que atender y tiene que hacer justicia también en atención a esa particularidad. Y ese es el fundamento de la especificidad del deporte. Eso no quiere decir que con excusa de aplicación de esta especificidad, la Cámara de que se trate o el tribunal de que se trate pueda desconocer las reglamentaciones del RTJ relacionadas con indemnización. Entre los criterios utilizados por el panel arbitral para determinación de la indemnización se encuentran, como anotamos, la ruptura intempestiva del contrato, los salarios dejados de pagar al jugador, los salarios del nuevo contrato, el valor de una opción de compra sobre el jugador en un subsiguiente préstamo, ahora hablamos de eso, así como el estatus del jugador y su conducta. Ya hablamos un poquito de la ruptura intempestiva. Aquí se consideraron los salarios dejados de pagar al jugador y el salario nuevo, y al igual que en Webster, pero no se consideraron de la misma manera. Es decir, vemos cómo el régimen iniciatorio de FIFA establece unos criterios objetivos sin perjuicio de otros, porque la lista no es exhaustiva, y ambos tribunales lo tomaron en consideración, pero no de la misma manera, perdón, no de la misma manera. ¿Qué hace Webster? Webster dice, el valor residual del contrato es indemnización suficiente para el club. Pero en Matusalón dice, no, luego de que se estableció todo el monto del daño a ser reparado, agarraron ese valor residual del contrato y se lo restaron al monto de la indemnización porque estimaron que ese fue un dinero que dejó de desembolsar el club y por lo tanto eso no fue un perjuicio, fue un dinero que se ahorró. ¿Ven cómo cambia el criterio? Muy importante, y esto va a remarcar todas estas consideraciones de estos dos casos, así como el análisis que vamos a hacer del artículo 17 del RTJ, nos van a llevar a la conclusión lógica, por lo menos este es mi sentir, estoy convencido de esto, que la mejor práctica es establecer una cláusula indemnizatoria que claramente y de manera adecuada y proporcionada establezca el monto a pagar en caso de un incumplimiento futuro. Para evitar todas estas incertidumbres que pueden ir entre, ya vieron, es que ni siquiera en un mismo caso se pusieron de acuerdo. Uno decía que eran 6.8 millones y el otro dijo que eran 11.8 y era el mismo caso, ni hablar si lo comparamos con Webster, ¿verdad? Bueno, y luego estaba el tema de la opción de compra sobre el jugador. Recordamos que no se tomó en cuenta la cláusula de liberación de 25 millones de euros porque no tenía la misma naturaleza que la cláusula indemnizatoria. Pero aquí lo importante para indemnizar en el mundo del fútbol, entre los criterios más importantes es poder determinar el valor de los servicios de ese jugador. Por eso tomar en consideración el contrato nuevo y el contrato viejo, ¿verdad? Pero en este caso también está la pérdida de oportunidad de ingresar un precio de transferencia.
y en otro contrato se estableció un precio de transferencia y el tribunal lo cogió como parámetro para entonces establecer el monto a ser indemnizado porque entendió que ese monto de la transferencia fue la oportunidad de ganancia que dejó de percibir. De nuevo, esto no opera automáticamente. Estas expectativas, esta pérdida de la oportunidad, esta pérdida de un precio de transferencia debe ser primeramente acreditado por la parte que lo invoca, es decir, la parte afectada, para que luego pasemos a que sea considerada por el tribunal de esa manera, ¿no? Y bueno, hablábamos del estatus del jugador y su conducta, que es, esto obedece clara y puramente a la especificidad del deporte. La conducta de ambas partes, tanto la que cumple como la que, no, como la que incumple, deben ser tomadas en cuenta sobre la base de la especificidad del deporte al momento de la cuantificación de la extensión del daño. Estos criterios reconocen el principio del interés positivo, que es el criterio predominante en la actualidad. ¿Y qué supone este principio? Pues básicamente que la parte que sea afectada por un incumplimiento contractual debe ser puesta en la misma posición que hubiera estado si el contrato se hubiera ejecutado adecuadamente. Es decir, hay que repararle toda la extensión del daño y perjuicio causado. Eso es ni más ni menos lo que quiere decir el interés positivo. Por supuesto, es más complejo calcular ese interés positivo cuando el lesionado es un club que cuando es un jugador, porque lo vamos a ver por la reglamentación de FIFA, establece muy claramente cuáles son los parámetros para un jugador, si hay contrato vigente, si se le da un contrato posterior, si no, si la, la compensación adicional, la extraordinaria, la reducida, esos parámetros están muy claros cuando el jugador es el afectado, no están tan claros, aunque los criterios son los mismos. Para el caso de los clubes, por ejemplo, incurren en gastos por la transferencia del jugador, pago a agente, si la casa, una serie de cosas que no necesariamente son tan fáciles de determinar, ¿no? Importancia, sin duda. Esta fortalece la estabilidad contractual porque ya el jugador y el club de destino no podrán decir, bueno, mira, esto es lo que vamos a pagar, me merece la pena, incumple el contrato. Así que lo que sí debo decir, y lo voy a decir en buen panameño, creo que en este lado lo que se le fue la salsa. Fue excesivo, ¿no? Luego hay unos recursos de anulación 2 ante el Tribunal Federal Suizo a propósito de este caso, para los que quieran estudiarlo, y con gusto lo conversamos, pero bueno, creo que escapa un poquito el rango de estudio de hoy, de discusión, ¿no? Pero que sepamos que esto trajo mucho revuelo, Matusalén, ¿eh? Entramos ahora a analizar no la integridad de todo el articulado, los 5 parágrafos del artículo 17 del RTJ, pero sí vamos a hablar en esta oportunidad y luego otro aspecto, las consecuencias en otra oportunidad más adelante en la presentación, pero en este momento vamos a hablar de los criterios para la determinación del monto de la indemnización. Y esos están contemplados en el artículo 17 del RTJ en su parágrafo número 1, primordialmente, ¿no? El artículo 17 del RTJ, a propósito de las consecuencias de la ruptura del contrato sin justa causa, y me permito leer el artículo en la parte pertinente, establece, se aplicarán las siguientes disposiciones siempre que un contrato se rescinda, ven que dice rescinda, ese es el lenguaje que usa FIFA, sin causa justificada. 1. En todos los casos, la parte que rescinde el contrato se obliga a pagar una indemnización. Bajo reserva las disposiciones a la indemnización por formación, el artículo 20 del anexo 4, y salvo que no se estipule lo contrario en el contrato. Aquí se prevé la posibilidad de que se establezca una cláusula dentro del mismo contrato que establezca el monto a indemnizar. La indemnización por incumplimiento se calculará considerando la legislación nacional, las características del deporte y otros criterios objetivos que vamos a ver. Esos otros criterios objetivos por jurisprudencia reiterada del TAS, de nuevo insistimos, no son exhaustivos, pero deben ser considerados, ¿verdad? Pueden utilizar otros, como de hecho muchas veces algunos paneles han utilizado otros criterios adicionales o distintos, pero estos deben ser considerados. Con relación a la legislación nacional, honestamente no conozco en lo personal ninguna decisión de la Cámara de Resolución de Disputas que haya reconocido la aplicación de la ley nacional. Usualmente, ¿qué es lo que utilizan? La normativa FIFA, toda la normativa FIFA aplicable, ¿verdad? Pero además, en caso de vacíos de la normativa FIFA, reglamentos, estatutos, etcétera, se aplica el derecho suizo. ¿Y por qué? Primero, que el TAS está en Suiza y es su órgano apelativo. Y segundo, que Suiza es una asociación de derecho privado con sede en Suiza. Entonces, ¿la intención cuál es? No es necesariamente aplicar la ley suiza a rajatabla. Lo que se pretende es
uniformar la jurisprudencia, las decisiones en una materia específica. Si entramos a aplicar cada ley nacional al caso concreto, no habría esa certeza y el trato quizás no fuera tan equitativo o igualitario, ¿no? Entonces, el TAS ha entendido que esta aplicación, esta estructura pensada de esa manera es justificada y legítima, con lo cual permite que se haga de esa manera y la aplica de esa manera, ¿no? De nuevo, las características del deporte deben ser consideradas igual que la legislación nacional, pero no están obligados a aplicarlas. Las considero, las tomo en cuenta, pero no tengo por qué aplicarlas. Puedo decir que no las aplico, ¿vale? Luego, los otros criterios objetivos tenemos. Estos criterios deberán incluir en particular la remuneración y otros beneficios que se adeudan al jugador conforme al contrato vigente o el nuevo contrato, eso lo vimos. El tiempo contractual restante hasta un máximo de 5 años, las cuotas y los gastos desembolsados por el club anterior, amortizados a lo largo del periodo de vigencia del contrato, así como la cuestión de si la rescisión del contrato se produce en un periodo protegido. Y vamos para allá. Bueno, hablamos de la remuneración y otros beneficios en ambos laudos que vimos originalmente, en Webster y Matusalén, y los posteriores. Esto se considera, pero sí vimos que la interpretación que se le da a uno y otro caso fue diametralmente distinta. Y luego te limitan el cálculo, es decir, hasta 5 años. Y esos 5 años se van a utilizar para determinar cuánto es el valor residual del contrato y cuánto tiempo vas a tener para amortizar los gastos incurridos en la contratación del jugador, el pago de un precio de transferencia, las sumas debidas y pagadas a agentes FIFA, etcétera, etcétera. Ese tipo de gastos se van a amortizar en el tiempo y tienen hasta un periodo máximo de 5 años. Si el contrato tiene 6, 7, 8 años, con el Madrid que los daba perpetuidad, ¿de acuerdo? Bueno, y yo hablo mucho del Madrid porque ese es mi equipo, claramente, ¿no? No todo lo que hacen, pero bueno, en ese tiempo era así. Es decir, relajo aparte, todo lo que exceda de 5 años no será tomará en cuenta para el valor residual del contrato ni para la amortización de los gastos que se desembolsaron. Y luego está la cuestión de si la rescisión se dio, resolución, terminación del contrato se produce dentro de un periodo protegido. Vis a vis, que es un periodo protegido, para los que se recién inician en este tema, periodo protegido es definido en el estatuto como el periodo va a depender de la edad del jugador, y ahí vamos, el periodo de 3 años o 3 temporadas, lo que ocurra primero, con todo a partir de la vigencia del contrato, siempre y cuando ese contrato sea firmado antes que el jugador cumpliera 28 años. O el periodo de 2 años o 2 temporadas, lo que ocurra primero, siempre y cuando ese contrato se haya firmado luego de que el jugador cumpla 28 años. ¿Qué son las sanciones deportivas? Eso va a dar lugar, si se incumple dentro del periodo protegido, a sanciones deportivas. Si determinan que va a aplicar sanciones deportivas, puede aplicarlas o no. Pero si determina que debe aplicar sanciones deportivas, no tiene entonces la discreción de determinar si aplica más o menos severa la sanción. La sanción para el jugador en caso de que sea el imputable, el responsable de la ruptura, es la prohibición de participar en partidos oficiales por 4 meses, agravado hasta 6. Y si el que incumple es el club, entonces su prohibición es de la imposibilidad de inscripción de jugadores durante 2 ventanas o periodos completos y consecutivos. Es muy grave y a veces eso les cuesta más que dinero, porque es mucho dinero y pierden competitividad. Así que los clubes normalmente cuando vienen por ahí el tema, la plata va apareciendo, ¿no? Poco a poco. Pero bueno, eso es un poquito el comentario a esta parte. Y continuamos. Teniendo en cuenta los principios mencionados, la indemnización debida a un jugador se calculará como sigue. Y, literal I, en caso de que el jugador no haya firmado un nuevo contrato tras la rescisión de su contrato anterior, por regla general, la indemnización será equivalente al valor residual del contrato que haya sido resuelto prematuramente. Webster. Tomemos en cuenta, y vamos un poquito atrás, y ofrezco disculpas. Ajá. Aquí, Luis, aquí mismo era. ya que volviste ahí, eh, bajo reserva de los derechos de formación, ¿cómo lees eso? ¿Es como que esto es paralelo? ¿Esto tiene que ver con otra indemnización? ¿Se lee así, Luis? ¿Cómo lo interpretás? Excelente. Sí, la redacción quizás no era más feliz. Aparte No. que esto es una traducción del inglés, ¿verdad? Sí. Ah, Ok, eso quiere decir precisamente esto. Si yo tengo que pagar $100,000
Eso es aparte. Hay toda una tabla para pagar derechos de formación. Eso se paga aparte. Ok, Una cosa no condiciona a la otra. No es que en el precio de la indemnización va la formación. No, señor, eso es aparte. Eso es lo que quiere ok, decir. A perfecto. grosso modo eso es. Sí, sí, Gracias, Pablo. un Volviendo gusto. acá, literal I. Entonces, si nos damos cuenta, esto que estamos leyendo ahora mismito, a partir de ahora, el literal I, el literal 2I, II y el literal II, hablan en caso de que el perjudicado por la ruptura del jugador. Los criterios son los mismos para ambos escenarios, si es el club o el jugador, pero el jugador tiene una regulación específica para su cuantificación de daños que no puede ser aplicada de la misma manera al club por razones obvias y ya habíamos hablado, incurren otros gastos y son otras dinámicas. En el caso de que el jugador no haya firmado un nuevo contrato tras la rescisión de su contrato anterior, por regla general la iniciación será equivalente al valor residual del contrato que haya sido rescindido prematuramente. Faltan 6 meses, eso es lo que se le pagará si el jugador no consiguió otro contrato. Ojo, como regla de principios generales de derecho, que los principios generales de contratación y los principios generales de derecho también se aplican a FIFA. Se aplican esos principios generales, se aplican las reglamentaciones de FIFA y supletoriamente en caso de vacío se aplica entonces la ley suiza, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, y perdí la idea un poquito, Hay algunas preguntas ahí, si las querés ir mirando. sí, vuelvo a él, porque vamos viéndolas porque perdí el hilo, sí, por favor. Eh, ¿Las tengo acá? Dice, o sea, después de que el jugador cumple 28 años, debe firmar contrato con ese periodo protegido de manera obligatoria. Bueno, esto es básicamente no por contrato, sino por la regulación, como decía Luis, ¿no? ¿La estás viendo la pregunta, Luis? No, no las veo. No, lo que decía Rivera, Álvaro, es que como que el tema del periodo protegido estaría vinculado a cómo se firma el contrato. En realidad creo que lo que vos decías, Luis, tiene que ver con que esto está en la regulación. Porque él dice, o sea, después de que el jugador cumple 28 años, debe firmar contrato con este periodo protegido de manera obligatoria. Claro, claro, no por el contrato en sí mismo, sino porque lo protege el El, artículo este que el está estatuto. diciendo. Exactamente, perfecto. El Y estatuto. después, Esto es, si se sí, termina un periodo protegido, habrán sanciones disciplinarias deportivas. Si se termina sin justa causa, y lo vamos a ver, luego del periodo protegido, habrá en principio solamente la obligación de pagar indemnización económica. Esa es la sí, importancia del periodo protegido acá. Ahora, si el contrato solamente dura 2 años y, y el jugador tenía menos de 28 años, todo el contrato está protegido. ¿Ves? Si el contrato es de 2 años, el periodo protegido, y el contrato es de solo un año, todo el contrato está protegido. Si se renueva el contrato, el plazo, si se extiende el plazo, se entiende como si fuera un nuevo contrato y corren los 2 o 3 años según el caso. La pregunta es oh, totalmente válida. impecable. Ok, en caso de Y, que, y el caso de que el no, jugador haya, gracias, sí. dígame. No, y Agustín está ahí preguntando si en caso de vacío o laguna se aplica la ley suiza a todo el RTJ o solamente al artículo 17. A todo el RTJ. Es que además también ahí está el código de arbitraje deportivo del TAS que te dice cuál es la manera en cómo van a aplicar normativa aplicable, ¿no? Escogida por Que las dicho partes. sea de Si paso, yo, Luis, discúlpame, ¿no? Pero vamos avisando de que estamos no, pensando ya en armar un curso de arbitraje que vas a dictar. Así que a todos los que les interesa este tema, en un mes aproximadamente los vamos a estar convocando seguramente. por ahí debe estar mi amigo Daniel Cortés, no sé, pero si no está ahí se va a meter pronto. Es una autoridad Bien. en la materia, tiene un trabajo investigativo que no solamente es de lectura obligatoria, yo lo utilizo cada vez que voy a litigar. ¿Verdad? Bueno, Porque la verdad es que el trabajo es, y sobre todo desde una perspectiva latinoamericana, es muy completo en términos de las figuras jurídicas que se exploran, las procesales, la manera en cómo se litiga. Se llama Guía de Litigio ante el Tribunal Arbitral del Deporte, eso se llama. Daniel Cortés, la recomiendo. ok. Bueno, continuando entonces, tenemos literal, y dice, en caso de que el jugador no haya firmado un nuevo contrato tras la rescisión de su contrato anterior, por regla general de indemnización será equivalente al valor residual del contrato que haya recibido prematuramente. La salvedad que quería hacer aquí es, principio general de derecho, toda aquella persona que sufre un daño también tiene la responsabilidad
de aminorar los efectos negativos de ese daño. Es decir, el jugador de alguna manera tiene que ser diligente en conseguir un nuevo equipo. No, porque si no, a lo mejor hay ciertos derechos o indemnizaciones que no le van a reconocer. Tiene, tiene que aminorar los efectos negativos y que en consecuencia, en este caso particular, tiene que hacer los esfuerzos para conseguir un nuevo trabajo. ¿Verdad? A veces tienen 2 o 3 contratos y escogen el de menor monto. ¿Por qué? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a veces lo hacen para que le paguen mayor indemnización y después se arreglan con el club y le aumentan. Ese tipo de cosas, suspicacias, a las que no se quieren. ¿Cómo es el El trabajo literal de I2. Daniel II. Cortés, Luis? El trabajo de Daniel Guía Cortés. de, guía de litigio ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Es nuevo, es de este año, me parece. Ok, Te digo ya que lo tengo aquí en formato digital, ya te digo, Pablo. sí, Creo que es bien importante para todos, sí. Es muy útil. claro, lógico. Eh, Guía de litigio ante el Tribunal Arbitral de Deporte, correcto. De Daniel Cortés. Perfecto. Daniel, Gracias. Daniel Cortés. Sí. Ok. Eh, Literal II. En caso de que el jugador hubiera firmado, ahora sí, un nuevo contrato antes de la decisión de la Cámara o del TAS, el valor del nuevo contrato durante el periodo correspondiente al tiempo restante del contrato rescindido prematuramente, ya lo voy a explicar, se deducirá del valor residual del contrato que haya sido rescindido prematuramente. A esto se le conoce como la indemnización reducida. Es decir, en el ejemplo de los 6 meses, si el contrato que fue indebidamente terminado le quedan 6 meses, se deben tomar en cuenta los primeros 6 meses del nuevo contrato y restárselos al contrato al valor residual del contrato que fue prematuramente terminado. Ese valor se le va a llamar indemnización reducida. De igual manera, continuar el literal. Asimismo, y siempre cuando el contrato sea rescindido prematuramente por la existencia de deudas vencidas, además de esta indemnización reducida, el jugador tendrá derecho a percibir una cantidad correspondiente a 3 salarios mensuales, que se le conoce como indemnización adicional. ¿Sí? Pero esto es solamente para el caso de que la terminación se dio, que es la más común, el jugador termina con justa causa porque los impagos del club. ¿Verdad? En esos escenarios, hasta 3 meses y en circunstancias agravadas, hasta 6 meses. Esto es para hacerlo cónsono con la legislación suiza que establece un máximo de 6 salarios mensuales en estos eventos. ¿Verdad? Vamos viendo cómo las decisiones del TAS y la normativa suiza en las decisiones de su tribunal federal, etcétera, van permeando en la reglamentación de FIFA porque lo que queremos es uniformar los criterios, ¿no? Esta indemnización total no superará en ningún concepto el valor residual del contrato rescindido prematuramente. Es decir, eso es lo que más debe recibir el jugador, el valor residual del contrato en cualquier escenario. Tenemos entonces el literal 3i. Esto es muy interesante. Esta fue una de las reformas introducidas en junio de 2018. Los acuerdos colectivos negociados de forma válida entre representantes de empleadores y empleados en el ámbito nacional de conformidad con la legislación nacional podrán divergir de los principios estipulados en los puntos 1, en punto I e II precedentes. Los términos de dichos acuerdos prevalecerán al presente reglamento. Vemos entonces, esto es interesante ver cómo la interpretación que le dé la Cámara de Resolución de Disputas y el TAS cuando entren a analizar la legislación nacional aplicable, porque evidentemente queremos, como hablábamos, queremos uniformar, porque esto siempre va a operar cuando hay un elemento de internacionalidad. Los conflictos domésticos de este tipo se dan a nivel doméstico sobre las regulaciones de la federación respectiva o la nacional, ¿verdad? En este caso, habría que ver porque estamos hablando de un litigio internacional, pero hace referencia al cumplimiento de la normativa nacional en materia de convención colectiva. Entonces vemos que de la redacción del artículo 17, parágrafo 1 y sus diferentes literales, hay 3 vías de excepción al régimen genérico de indemnización de daños previsto en el artículo 17 del RTJ. El primero, establecimiento de una cláusula indemnizatoria dentro del contrato que anticipadamente prevea los daños a ser causados. Debe ser proporcionada, adecuada y según criterio reiterado de la Cámara, a veces respaldado por el TAS, a veces variado, debe ser también recíproca. ¿Verdad? Y recíproca quiere decir que las consecuencias en caso de uno y otro deben ser más o menos similares. ¿Verdad? Esa es una excepción. La otra excepción es que ya se dio la terminación injustificada o justificada sobre la base de la conducta y los incumplimientos de la parte incumplidora. En ese escenario, las partes pueden
posteriormente a esa terminación injustificada, acordar un monto indemnizatorio y ese monto indemnizatorio va a estar por encima del régimen genérico establecido en el artículo 17 del RTJ. Y finalmente está el que aparece aquí, si existe una convención o convenio colectivo suscrito por representantes de empleadores y empleadores de conformidad con la legislación nacional aplicable, lo que se disponga en materia de indemnización de daños y perjuicios por ruptura de contratos aplicará por encima y con exclusión del artículo 17 del RTJ. Importante. Es decir, entre más certeza tengamos sobre cuál va a ser la extensión del daño, es mejor, para evitar pues cualquier sorpresa no deseada. Tanto en el Luis, sentido que esperemos más o menos, ¿eh? Ojo. Sí, Luis, ¿se está usando en FIFA y en TAS esto de los convenios colectivos? Es decir, en un hecho puntual, en donde se está ejecutando el contrato, ¿se toma o directamente van a la ley suiza y no le dan tanta importancia? te voy a ser totalmente sincero. Yo hasta el momento no conozco, y por eso adelantaba y decía, va a ser interesante cómo van a compadecer la aspiración de uniformidad con la aplicación de disposiciones locales, nacionales. Correcto. Es interesante ver, aún no lo sé. Yo desconozco, no digo que no haya, pero yo no tengo esa experiencia. Sí, sí, correcto. Ok, vamos, vamos a entrar ahora a hablar ya puntualmente, y por favor me siguen interrumpiendo. Así tomo agua, permiso. Vamos a entrar ahora a hablar propiamente tal de las cláusulas indemnizatorias y las cláusulas liberatorias o cláusulas de rescisión, que tampoco soy tan borde. Vamos, miren. En el ámbito de los contratos del fútbol, una cláusula indemnizatoria es una disposición contractual que estipula una cantidad predeterminada a pagar para compensar los daños y perjuicios en caso de incumplimiento del contrato específico. Esta cantidad es acordada por las partes en el momento de la negociación del contrato, ¿verdad? Tiene como objetivo, importante, estimar razonablemente los daños reales que resultarían del incumplimiento, brindando así certeza y evitando la necesidad de litigios costosos e inciertos para determinar los daños y perjuicios, que es lo que venimos diciendo. A veces, bueno, yo creo que en principio, para una adecuada planificación de tu club, algún club estará dispuesto a sacrificar un poquito más de monto en aras de la certeza de su exposición o el daño que deba ser resarcido. Esto busca esa certeza, claridad. De nuevo, las cláusulas pueden ser desorbitadas porque van a ser atenuadas después por el organismo decisorio correspondiente. En cambio, una cláusula liberatoria es una disposición contractual que otorga a una parte, generalmente al jugador, el derecho unilateral de resolver el contrato prematuramente pagando una cantidad específica de compensación a la otra parte, generalmente el club. Vemos cómo, reiteramos, y esta idea la vamos a taladrar, y si se llevan esto, yo creo que el objetivo del conversatorio, no me gusta decir charlas, sigan preguntando, se cumplió. La cláusula liberatoria es el ejercicio de un derecho contractual reconocido previamente en una de las partes para terminar el contrato unilateralmente mediante el pago de la suma acordada. Las cláusulas indemnizatorias son la previsión adelantada de gastos que se van a pagar en el evento no del ejercicio de un derecho, en el evento de un incumplimiento contractual, y eso además va a traer como consecuencia, por ejemplo, puede ser, si es dentro de un periodo protegido, sanciones disciplinarias, pero a la parte que incumple, digamos que es un club, no le permitirá cobrar derechos de formación y mecanismos de solidaridad, por ejemplo. Lo vamos a ver en detalle más adelante. El monto de la compensación está predeterminado y acordado en el momento de la negociación del contrato y tiene como objetivo reflejar el valor de mercado del jugador. Esto no es necesariamente cierto, o una valoración mutuamente acordada, o incluso a veces impuesta, que son estas cláusulas de bloqueo para que el jugador no se vaya, que realmente pues son un contrapropósito, ¿no? Lo que pasa es que en algunos países es mandatorio y obligatorio establecer cláusulas de rescisión, como en España, ¿ves? Entonces, por eso es que este invento realmente es español, las cláusulas de rescisión. El lenguaje lo inventaron allá. Yo no creo que diga cláusula de rescisión el Real Decreto 1006 barra 85, pero puede que sí, no sé, no lo recuerdo ya en detalle. Pero sin duda ese derecho a esa inclusión de las cláusulas de rescisión en los contratos en España es obligatorio. En otros países como Panamá, por ejemplo, eh, incluir, y es por un tema de derecho imperativo laboral, que es de orden público en Panamá, estas cláusulas me atrevería a decir que serían anulables. ¿Ves?
Entonces, cada país tiene sus particularidades en este sentido. Recordemos que el derecho laboral es en esencia un derecho territorial. A ver, seguimos. Antes de ir a la diferencia entre las dos figuras, creo que había unas preguntas por aquí. Permítanme un segundito y me disculpan, por favor. Ah, déjame ver, bueno. ¿Querés que te lea, Luis? Aquí veo, si me ayudas, mira, aquí tengo Sí. a Leonardo Barbano. Sí, Él nos dice, la cláusula liberatoria la debería pagar el jugador, ya que es una de las partes del contrato. Ahora bien, en realidad la terminan pagando los clubes interesados en el jugador. Habría una triangulación de dinero. Mira, eso es un tema muy interesante desde el punto de vista impositivo. Ya han habido problemas. sí. Yo creo que, primero que no me atrevo a decir en este caso la mejor práctica, pero yo acostumbro poner que el club, acuérdense que estábamos hablando de cláusula liberatoria y gracias por atenderme el término, ¿verdad? Estamos hablando de cláusulas liberatorias y no cláusulas de indemnización. La cláusula de indemnización por estatuto, el club es solidariamente responsable. En la cláusula liberatoria no, es un derecho otorgado a la parte. Yo pongo en mis contratos que la parte o un tercero, entiendas un club, pueden pagar. Porque lo cierto es que si paga el club por el jugador, se va a entender o se puede entender en vía de discusión que le entró un dinero al jugador que debe ser declarado y luego con ese dinero pagó la cláusula. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Es totalmente válida la observación, Leonardo. Muchas gracias. A ver qué por acá. Bueno, si me ayudas con la respuesta, con gusto. La cláusula Sí, liberatoria dice Juan Bosco Sánchez, sí. ¿Tendría que especificar el monto o se paga pagando los restantes del salario del contrato? La cláusula liberatoria tendría que especificar el monto o se paga pagando los restantes del salario. No, ok. El valor residual del contrato fue establecido por estatuto, por el reglamento del estatuto de la transferencia del jugador, por ese reglamento. Ahí se establece, ese es el régimen genérico del RTJ, el artículo 17, es cuando no se pacta una cláusula liberatoria de indemnización. En este caso, pactas una cláusula liberatoria, tú puedes poner el precio que a bien tengas. Y pagando ese precio te sales. Ahora, puede resultar que en algún momento el jugador diga esa cláusula liberatoria es excesivamente alta y en la práctica me está bloqueando la posibilidad de irme a otro club y mejorar mis condiciones. Bueno, entonces en ese caso vas a tener que ensayar otra estrategia sobre la base de que vas a terminar el contrato, si es viable, según las circunstancias del caso, con justa causa, porque tú no estás ejerciendo el derecho conferido en virtud de la cláusula liberatoria. No sé si me explico. Estás sí. diciendo ese monto no, y el compromiso era para ese monto. ¿Va? Estás discutiendo la cláusula, ¿vale? Es Sí, otra muchas consideración. gracias. ¿Puedo Muchas gracias. acotarte algo? ¿Qué criterios objetivos? Sí, Juan. ¿Perdón? Juan quería hacer un aporte. Leonardo, Ah, Leonardo, perdón. ¿se escucha bien? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Es interesante lo que mencionó Luis recién, porque cuando las cláusulas liberatorias son muy altas, esto obviamente ejerce como una retención del jugador, no se puede ir del club. Con lo Claro, cual, muchas veces en las negociaciones, cuando estas cláusulas son altas, los jugadores también negocian salarios altos. Entonces, muchas veces una cláusula liberatoria alta es el reflejo de una remuneración alta del jugador. Entonces, muchas estrellas, el caso de Messi, la última cláusula de liberación era 700 millones de euros. No nos podemos ni imaginar lo que ganaba Messi en el Barcelona. Entonces, Ya. es como que tiene relación eso, por eso está bueno lo que dijiste y quería hacer esa acotación. No, perfecto. agradecido. Y eso es cierto, evidente. Pero bueno, ese caso de Messi es muy interesante, pero te pongo otro. Y de nuevo yo voy a hacer referencia al Madrid, que es mi equipo. Brahim Díaz, a mí me parece un crack, ¿verdad? Pero Brahim tiene por delante a Arda Güler, ahora a Enrique, tiene a Mbappé, a Vinicio, a Rodrigo. Dios mío, qué lío tiene ese muchacho. Y tiene una cláusula en ese momento, no sé si ha aumentado, de 500 millones de euros y él necesita minutos. Yo no sé qué es más importante ahí, lo mucho que gana o el crecimiento profesional. Pero lo cierto es que el club no lo quiere soltar, ¿vale? Entonces, Bueno, el próximo Balón de Oro, dicen, ¿no, Vinicius? es otra discusión. Pero no sé.
a mí me gustan otros también, ¿no? Pero sí, Vinicius es un buen jugador. Excelente. En fin, que esto, igual somos futboleros y valen esos comentarios. Tienen todo lo que quieran. Eh, Perdón, buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Soy Pablo, mucho gusto. ¿Cómo estás, Mucho gusto, Pablo? Pablo. ¿Qué tal, ¿Cómo andas doctor todo? Burera? Buenas tardes. Qué gusto Doctor escucharte. Núñez, mire, con relación a esto de establecer en el contrato cuál es la legislación aplicable en el caso, por ejemplo, de un incumplimiento, hay una diferencia muy notable. En Argentina, la ley 20.160 establece una indemnización realmente bajísima en favor del jugador, porque es hasta la expiración del año en que se produjo, ¿verdad?, la causa de, o sea, la causa injusta de resolución de su contrato. O sea, de pronto puede corresponderle 1 mes, 2 meses de indemnización nada más, y en cambio al jugador, si es el jugador el que incumple, se le establece una prohibición de contratar hasta el año siguiente, hasta el fin de la temporada siguiente. Una disparidad notable, notable, que realmente, no sé, el doctor Burera, que, bueno, es más especialista específicamente en la Argentina, ¿qué puede establecer al respecto? ¿Por qué esa disparidad tan notable y esa indemnización tan acotada, tan reducida en favor del jugador cuando el que incumple es el club, ¿no es cierto? Recibe una indemnización realmente absurda, ridícula e Sí, insignificante. sí, Sí, totalmente. Lamentablemente, a mi criterio, eso muchas veces también pasa en FIFA. Yo escuchándolo a Luis, estaba viendo que a lo mejor al futbolista, cuando lo tienen que indemnizar, le dan 4 o 5 meses, que es lo que falta para el contrato, y si llega a ser para el club, hay que tener en cuenta todos estos criterios que recién decía Luis, como por ejemplo el valor del mercado. Imagínate lo que es el valor del mercado de un jugador de los que estábamos hablando, ¿no? Claro, Entonces, claro. creo que hay una enorme disparidad y eso creo que tiene que ver con todavía todo lo que tiene que recorrer el mundo del trabajo en el fútbol, ¿no? Gracias, doctor. No, por favor. sí, correcto. Mire, evidentemente es el tema de la legislación argentina, ahí tienen al mejor, al maestro, mi maestro, Pablo, mi maestro. Esto no es mentira y se lo digo a todo el mundo. Es verdad, Pablo. Pero acordémonos que sí, el derecho laboral es mayormente territorial. Si hay un elemento de extranjería, aplicamos los reglamentos internacionales, aplicamos los estatutos de FIFA. Pero cuando nos sometemos a esos estatutos, debemos tener claros que estamos sometiéndonos al reglamento de RTJ, a los estatutos de FIFA, al código disciplinario, al código de ética, etcétera, etcétera, al manual a la guía de procedimiento de litigio. Nos estamos sometiendo a eso y supletoriamente a la ley SUA, por la razón que hablábamos de la uniformidad y tratamiento equitativo. Siempre tiene uno la vía abierta de acudir a la vía nacional si es más atractiva. Yo me atrevería a decir, uno tiene que evaluar un tema de celeridad, de especialización, porque seguramente si yo aplico el Código de Trabajo panameño, en la mayoría de los casos, por razón de los derechos que se generan por la antigüedad, a lo mejor voy a recibir más dinero para mi jugador. Pero siempre es un tema a decidir, ¿no? O sea, FIFA no Claro. te va a prohibir a un jugador laboral. El tema son ¿Ves? los tiempos, a Y si veces, lo ¿no? Que la hace, justicia, punto mi amigo, a veces, Luis, la claro, justicia claro, ordinaria. eso es verdad. Fíjate que en el chat Sí, están poniendo el caso de Neymar, Luis. déjame ver el caso de Neymar, para ver. A ver, a ver. Sí, En el caso de chat, Neymar, si sí, no ok. estoy mal, en el PSG no tenía cláusula. Lo que supe es que el club negocia con el club interesado y en tu explicación dice la parte genérica del RTJ que sin esa cláusula sería el restante del que le queda al jugador. No me quedó claro, Chadi. No sé a vos, Luis. Aló, No, no la tengo muy clara buenas, tampoco. Sí, Sí, buena. sí, y Chadi, a bueno, ver cómo es. te comento, ¿no? Lo que sucede es que en la explicación de él, cuando se habló que no hay cláusula, por ejemplo, en la parte del ETJ, habla sobre la parte genérica, lo básico es que si no tiene esa cláusula, sería pagar el restante que le queda al jugador de contrato. Por ejemplo, si el jugador quiere salir, me imagino que pagaría el restante, o si o el club quiere hacerse con el jugador, te pagaría el restante, ¿correcto? Esa es la idea. Sí, pero a ver, Chay, tú estás hablando de cuando se fue del PSG o cuando se fue del Barcelona al PSG.
No, estoy hablando que cuando en el PSG había firmado, él no tenía cláusula. Entonces, como no tiene cláusula, supuestamente se sobreentiende de que no, que el club pone el monto cuando, por ejemplo, diga Real Madrid está interesado en él, el Real Madrid dice, y PSG dice, no, vale 20 millones de dólares, un ejemplo. Pero entonces lo que tú explicaste es que donde no tiene cláusula se utiliza lo genérico, que sería eso. Entonces quería saber, despejar esa duda, en realidad, ellos en qué se contemplaban o cómo ellos se justificaban de ese tema, de que no tiene cláusula, entonces ellos ponen el monto que ellos quieran, el club que esté interesado en él. Pero en la parte de aquí en la explicación dijiste que si no tiene cláusula, lo que se el contrato lo tiene que pagar el jugador si se quiere ir, o el club si quiere ir, o si no, el club que quiere deshacerse del jugador, paga el restante del contrato. Ok, vamos por partes, Shadi. ¿Estamos hablando del pago de una indemnización o del pago de un monto negociado en este caso para que el jugador se vaya a otro equipo? ¿Tiene lo mismo? No, estamos hablando de que en el caso de Neymar no tenía cláusula, no tenía cláusula. ¿Ah? No tenía cláusula. Eso es lo ¿De qué que tipo? es. ¿De qué O tipo? sea, no tenía, no tenía, que yo sepa, me refiero de que si tuviera cláusula de indemnización, dirán el monto. Y si No te tuviera oigo. cláusula de libertad, también hubiesen Se dado, me congela, el Chadi. monto. Sí, se te Por eso, corta. No. ¿ya me Encima, escuchas? poco. No te escucho bien, discúlpame. Se corta. Se Por corta eso. bastante. Ahora, Pero digamos, Luis, para sintetizar el caso, si no hay cláusula, nosotros tendríamos que aplicar el artículo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que venís diciendo, Luis? ¿No es cierto? Eso es así, vamos por partes. En términos, Correcto. disculpa que te responda conceptualmente, Chadi, porque no te escuché bien. Pero este es el tema. Si estamos hablando de una cláusula de rescisión, cláusula de liberatoria, si no existe ninguna, hay que negociar con el club que tiene el contrato con el jugador. Si se trata de una cláusula de indemnización que no estuvo inserta en el contrato y se incumple, se va al régimen genérico del artículo 17 del RTJ. Ese es el tratamiento que se da. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Vale. Perfecto. De todas maneras, si no fue por ahí, Chadi, con mucho gusto taladramos y seguimos. Por lo pronto, continúo, ¿verdad? Las Sí. distinciones entre las dos figuras. Cláusula de indemnización por daños y perjuicios. En este caso, como anotáramos, es una estimación previa de los montos a pagarse por razón de los daños y perjuicios ocasionados en caso de incumplimiento contractual. Y puede ser modificada por la Cámara de Resolución de Disputas o el TAS, mayores o menores montos, y la consideración es, deben ser cláusulas, la indemnización, deben ser proporcionadas, adecuadas para dar solución, y la Cámara de Resolución de Disputas constantemente pide que sean recíprocas, es decir, que las consecuencias para uno y otro sean similares. Eso ha sido reafirmado por TAS, este último criterio, pero a veces ha tomado en cuenta que no es necesario que sea recíproca necesariamente, pero siempre proporcionadas y no abusivas, ¿vale? El efecto, si son declaradas abusivas o nulas, depende de uno y otro caso, es que no se toma en consideración la cláusula y el órgano decisorio entra a decidir sobre la base de los criterios del artículo 17 del RTJ, ¿vale? Es como si no hubiera cláusula. Seguimos. Se pueden imponer sanciones deportivas por incumplimiento de contrato siempre y cuando se dé dentro de un periodo protegido. Y en caso de la parte que incumpla sea un club, no habrá lugar al cobro de derecho de formación y mecanismo de solidaridad, es el caso. ¿Por qué? Si el club incumple, en primer lugar, si el club incumple o incumple el contrato, es decir, si incumple el contrato, claramente no ha demostrado mayor interés en el desarrollo profesional del jugador. Eso es lo primero, ¿verdad? Y lo segundo es que esto responde sencillamente a ese viejo adagio jurídico que señala que nadie puede beneficiarse de su propio incumplimiento. Yo te trato mal, yo te incumplo el contrato y tú me vas a pagar un dinero. No puede ser. Y finalmente no paga mecanismo de solidaridad por esas razones y porque el contrato fue terminado. Y uno de los requisitos para que haya solidaridad es que haya un contrato vigente entre el jugador y el club. ¿Vale? Entonces, si incumple, no cobraría. De la otra parte, si se trata de la responsabilidad solidaria del club de destino por incumplimiento del jugador, este deberá de pagar derecho de formación en adición a la indemnización por ruptura de contrato, lo cual cuando somos abogados de clubes, tomemos en cuenta que la exposición es mayor, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta todo eso, ¿no?
Acá, seguimos. Cláusula liberatoria por su parte, anotáramos, consiste en una suma de dinero predeterminada que si se paga al club confiere el derecho al jugador a la terminación anticipada y unilateral del contrato. Nuevamente es un derecho. En caso de cumplimiento de los términos y condiciones contenidas en la cláusula de liberación, no se impondrán sanciones deportivas porque se está cumpliendo con el contrato mediante el pago y el ejercicio del derecho. No hay perjuicio en consecuencia. No se sí. No se trata de un incumplimiento contractual, sino de un derecho conferido a una de las partes para terminar unilateralmente el contrato. Hay un... Sí, ahí lo cerré. Gracias, muy amable. No se trata de un incumplimiento contractual, sino de un derecho conferido a una de las partes para terminar unilateralmente el contrato de trabajo. Esta idea hay que no afecta el derecho al cobro, derecho de formación y mecanismo de solidaridad nuevamente porque se está cumpliendo con los términos y condiciones de un contrato vigente. El contrato está vigente, tengo derecho a solidaridad, es el caso, tengo derecho a formación, es el caso. Y cumplo con los criterios para esos derechos. Ok, las cláusulas liberatorias, ventajas y desventajas. Esto es muy... ¿Hay más o hay menos? Estas son las que considero yo. Si menoscabo de un mejor criterio, por supuesto. Desventajas. El club aparentemente pierde el control sobre el jugador debido a que no puede rechazar ofertas a otros clubes que igualen la cantidad acordada en la cláusula de liberación. Como consecuencia de esto, yo creo que esto es más importante, menos control sobre no cómo, sino el momento en que se llevará a cabo una venta. Entonces es importante saber las ventajas. Si el club es proactivo, organizado, y eso a veces no es tan común, avisa con antelación que un determinado jugador podría abandonar el club, lo que permite una mejor planificación de reemplazo o reemplazo de jugador. Esto puede mejorar sin duda la política de fichaje y no estar en estas negociaciones viscerales que a 2, 24, 48 horas de la cierre de la ventana se cierran y luego tengo que ir corriendo a ver qué queda en el mercado para llenar los huecos. Eso no es una planificación adecuada. Si tengo una cláusula, puedo saber que el jugador se va a ir, cuándo se va a ir, más o menos cuándo se va a ir, o ir previendo, ir preparándome, y además el siguiente punto que guarda relación con ese, el club sabrá de antemano cuánto dinero recibirá y por tanto cuánto podrá gastar el nuevo jugador, y esto es una ventaja presupuestaria. No es poco frecuente que los clubes tengan expectativas irreales sobre cuánto van a recibir un jugador, si es que van a recibir algo y cuándo. Entonces, la planificación presupuestaria no existe. Aquí sí lo sé, ¿verdad? Para el jugador, desventaja, y esto es importante, creo que lo hablamos, ¿verdad? Entre todos aquí. Si se abusa de él, puede bloquear o disuadir la posibilidad del jugador de cambiar de club y o mejorar sus condiciones laborales. Al final, funge como lo que yo llamo una cláusula de bloqueo, y es un despropósito. Queremos que haya la posibilidad de que se vaya mediante el pago y ponemos una cantidad que sabemos que muy pocos clubes pueden pagar o algunos clubes interesados quieran pero no puedan y otros puedan, pero ya no estén interesados porque no les merece la pena que les metan la mano en el bolsillo de esa manera y me disculpan el panameñismo. Ventaja. Si se negocia bien, le da al jugador más control sobre su carrera profesional. Protege contra promesas incumplidas por parte del club. Te voy a transferir si pasa ya esto y esto en tantos años, te voy a subir el salario. Resulta que le ponen esa cláusula de bloqueo y el hombre tiene que cumplir el contrato porque si lo termina injustamente ya vimos las consecuencias que tienen. Y entonces te tiene que quedar de una manera que al humor no solo limita su progresión, sino que le permite obtener mejores condiciones en otros lugares o distintas. O con el mismo club, porque si el club ya sabe que tiene ese poder así, ¿cuál es el incentivo si no es una directiva responsable y considerada, ¿no? Protege al jugador de ser prisionero de su propio talento. Lo que hablamos un poquito, no quiero decir que es el caso de Brahim, estoy seguro que lo van a desarrollar bien, pero jugadores con mucho talento que requieren jugar, o el jugador top del equipo y el club por miedo a que se lo lleven o se lo roben o lo que digan, le pone estas cláusulas sumamente altas para evitar que eso suceda. Es un contrapropósito a una cláusula liberatoria o una cláusula de rescisión. Y finalmente, puede ayudar a proteger el progreso profesional de un jugador. Yo el ejemplo que utilizo últimamente en este caso, porque es un caso más bien reciente y un jugador muy en boga y es un caso de éxito, me parece a mí, es el caso de Erling Haaland. Haaland estaba en el Red Bull, no el Estrasburgo, el otro, Salzburgo. Está en el Salzburgo, negocia y se transfiere al Dortmund. El Dortmund y el jugador celebran un contrato e introducen una cláusula de rescisión, está bien, me rindo. Una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, me parece, pero con una particularidad. Esa cláusula solamente podía ser activada luego de transcurrido 2 años de contrato. Eso le permitió a Haaland
poder desarrollarse con mayor calma y adecuada y progresivamente en una liga fuerte, una de las 5 mejores ligas de Europa, si no del mundo, en un club top, como el Borussia de Dortmund, tan top que llegó a la final de la Champions, no le voy a decir con quién, pero llegó. Y bueno, lo que ocurrió fue que a los 2 años, el Manchester City, activa la cláusula de 60 millones y el jugador pasa a la disciplina del Manchester City. El hombre se vuelve el goleador del equipo, creo que fue el goleador del torneo, estuvo entre los candidatos a Balón de Oro y además ese año fue campeón de Champions. Esa progresión se dio adecuadamente, que si no hubieran negociado esa cláusula, díganme ustedes cuánto le hubiera puesto el precio de venta el Dortmund. Seguro que era más de 60 millones, bastante más, por lo menos el doble, si quiere ser amable, ¿no? Entonces, eso además que permite de alguna manera que tanto el Borussia como el Manchester mantengan relaciones cordiales y armoniosas para futuras transacciones. La cosa se dio sin trauma, sin drama, sin problemas, se honró lo pactado. Así que bueno, eso sería un poquito con relación a las ventajas. Lo que quiero transmitir es que sí, causa escozor poder dejar la posibilidad abierta que venga un tercero y pague por mi mejor jugador, por dar un ejemplo. Pero si se toma de una manera proactiva, también te permite mejorar como institución, ¿vale? Eso es una posibilidad y al jugador crecer adecuadamente. Entonces ahora vamos a hablar un poquito del artículo 17 nuevamente, pero esta vez ya no de los cálculos, de los criterios para el cálculo, sino que vamos a hablar de las consecuencias del incumplimiento de contrato. En este sentido, el artículo 17, a propósito de las consecuencias de terminar un contrato sin justa causa, establece en su artículo 17 las consecuencias de terminación por un incumplimiento. Miren que ya no es terminación de un contrato sin justa causa, porque el resto de la redacción habla de incumplimiento de contrato. Y este incumplimiento, como anotáramos, abarca 2 escenarios. El que se desprende claramente de la redacción del artículo, que es un contrato resuelto ya sea por un jugador profesional o por el club sin justa causa. Eso está claro. Pero también debe estar claro que cuando una de las partes incumple gravemente sus obligaciones contractuales, de modo que la contraparte tiene derecho a resolver ese contrato con justa causa, se equiparan los efectos. Es decir, si yo termino un contrato sin justa causa o me comporto de tal manera, incumpliendo mi contrato, que otorgo a mi contraparte el derecho a terminar el contrato con justa causa, yo voy a estar sujeto a las mismas consecuencias de pago de indemnización económica y potencialmente, si es un periodo protegido, sanciones deportivas. Y esas son las consecuencias que vamos a ver a continuación. La parte infractora está obligada a pagar una compensación económica, salvo contadísimas excepciones, que anotamos un par, y además podrá dar lugar a la imposición de sanciones deportivas a esa misma parte infractora. Continuamos aquí. Esto ya lo habíamos hablado un poquito también. Sin perjuicio de la obligación de la parte cumplidora de pagar una indemnización por los daños y perjuicios causados a la parte contratante por terminación anticipada del contrato, las partes pueden acordar previamente con fundamento del artículo 17.2 del RTJ el importe a pagar en caso de dicho incumplimiento, que son las llamadas cláusulas indemnizatorias. Y en la parte 2, el parágrafo 2 claramente establece: el derecho a indemnización no puede cederse a terceros. Si un jugador profesional debe pagar una indemnización, él mismo y su nuevo club tienen la obligación conjunta de efectuar el pago. Aquí se establece la obligación solidaria del nuevo club. Y la parte que nos atañe en este momento es, y está subrayada, el monto puede estipularse en el contrato o acordarse entre las partes. Hablábamos que podía estar inserto en el contrato o posteriormente, luego de la terminación injustificada, podemos llegar a un acuerdo de terminación de indemnización y pagar. Ese acuerdo de indemnización, contrario a la cláusula liberatoria que se paga, no da derecho a mecanismos de solidaridad ni a derechos de formación. Hay un caso famoso, creo que es el de Burrito Ortega, Ariel Ortega, que terminó su contrato con el Fenerbahce, lo condenaron y luego, me corrige Pablo, él se fue a Newell's. Llegaron a un acuerdo de indemnización de 4 millones y luego River Plate quiso cobrar mecanismos de solidaridad por razón de esos pagos y a la conclusión que llegó el TAJ dijo: esto es una indemnización y por lo tanto no se genera la obligación de pagar eso. Y la razón es clara. La razón de ser del mecanismo de solidaridad es compartir solidariamente los ingresos en el mundo del fútbol. El pago de indemnización es una reparación de daños, ahí no hay ganancia. Yo no puedo repartir mis daños porque me están poniendo en la situación en que estaba antes del perjuicio. No gané nada, no transferí, no gané ingresos, o sea, eso no, aunque haya plata, pues no es en el mismo concepto. Seguimos.
La cantidad pactada como indemnización por daños y perjuicios deberán ser proporcionadas y adecuadas o en su caso recíprocas. En caso contrario, pueden ser modificadas por la Cámara de Resolución de Disputas o el TAS, que de esto ya hablamos un poquito. Con gusto expandimos de ser el caso. Ahora, para determinar si una cláusula contractual debe considerarse una cláusula de indemnización o liberatoria, el primer criterio y lo más importante es analizar su redacción, a fin de establecer su naturaleza y la intención de las partes. Y aquí me permití tomar un extracto de los comentarios al artículo 17 del RTJ, que me permito con su permiso citar en las partes pertinentes. Es muy largo, hay muchas consideraciones y yo sugiero que lean esos comentarios que ayudan mucho a interpretar no solo el RTJ, sino cómo ha venido laudando el TAS y decidiendo la Cámara. Periódicamente se solicita a la Cámara de Resolución de Disputas y al TAS que establezcan la naturaleza de dicha cláusula de compensación. El principal medio para determinar su naturaleza es examinar la redacción exacta. En términos generales, cualquier cláusula que determine una cantidad fija de compensación pagadera en caso de una terminación unilateral, prematura y sin justa causa, probablemente será una cláusula de indemnización por daños y perjuicios. Porque es que la cláusula liberatoria no tiene que hacer relación a si es con justa o sin justa causa. Eso no es a considerarse. La Cámara de Hola, Resolución... doctor. Dígame usted. Doctor, ¿qué tal? ¿Me escucha? Perfectamente, ahora sí. Le saluda Luis González desde El Salvador. Me Hola, generó Luis. una duda el caso de Haaland que usted planteaba, porque planteaba lo de los 70 millones por la cláusula de rescisión. Sí. Entonces, la cláusula de rescisión viene siendo la misma figura que la cláusula de liberación en este caso. Chapó. Creo que eran 60 millones de euros y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo no le llamo cláusula de rescisión, lo expliqué al principio de la clase porque técnicamente no es, pero sí, es lo mismo. Para el lenguaje FIFA se le llama cláusula de rescisión, pero es lo que ya yo llamo cláusula liberatoria. Indistintamente lo uso en esta presentación. Sí, eso, señor. Perfecto. Entonces, doctor, cuando yo busque la base legal voy a buscar cláusula de rescisión porque la figura como tal, cláusula de liberación, no existe. Ni la de rescisión, pero ese es el lenguaje. En la traducción al español es el lenguaje que se utiliza. Ah, perfecto. Y en este caso, doctor, solo para terminar de acotar la idea, estos 70 millones, en teoría, ¿a quiénes le corresponderían? ¿Al jugador o al club? Bueno, el jugador puede negociar una participación de esa venta, pero en principio el club. De acuerdo, doctor, muy agradecido. Con todo gusto. Está mi gente de Centroamérica presente. Muy bien. Muy bien. Exacto. Yo soy panameño, Luis. A ver, la Cámara de Resolución de Disputas aclaró recientemente que en caso de incumplimiento del contrato, la cláusula liberatoria no será tratada por analogía como una cláusula de indemnización. Lo hablamos. La sala estableció que tal cláusula de indemnización no estaba incluida en el contrato de trabajo en la base del asunto en cuestión, ya que las cláusulas liberatorias contenidas en el contrato y en el anexo A no tienen la naturaleza de una cláusula de indemnización por daños y perjuicios y en consecuencia no pueden aplicarse para el cálculo de la indemnización debida a la demandante. Lo vimos en términos generales a propósito de Matusalén, ¿lo recuerdan? Esa cláusula de rescisión liberatoria de 25 millones que no se tomó en cuenta para la indemnización. Lo que se tomó es el precio de transferencia futuro en otro contrato, que es distinto. Porque fue una oportunidad que perdió por razón de la ruptura intempestiva, de ingresar esos fondos. Y ahora vamos a entrar, pues ya vamos terminando casi. He escogido, no arbitrario porque van al tema, pero he escogido algunos casos de estudio que de alguna manera tratan expresamente el tema de las cláusulas liberatorias o de rescisión y las cláusulas de indemnización, y nos vamos a dar cuenta cómo con diferentes atisbos todos hacen referencia y taladran la misma idea, la misma idea, la misma idea, y esto es la idea principal que yo quiero que vean es, por un lado, que es una cláusula versus la otra y cuáles son las consecuencias de una y otra en atención al reglamento de estatuto y transferencia de jugadores. El primero, todos los casos son arbitrajes del TAS. El primero es identificado como 2019/A/6337, y me perdona mi ruso, Maxim Maximov versus Federación Internacional, también me perdona mi francés, de Fútbol Asociación, FIFA FC Tracae, el lado 28 de mayo de 2020. Me permito citar. Una cláusula contractual que contiene la palabra multa es incompatible con el funcionamiento de una cláusula liberatoria porque la palabra presupone la comisión de algún tipo de incumplimiento, mientras que la ejecución de una cláusula liberatoria es un derecho contractual.
para que una cláusula contractual sea considerada como una cláusula liberatoria o de rescisión, Luis, la cláusula debe estipular claramente, importante para la redacción de los contratos, la cláusula debe estipular claramente el importe exacto a pagar para ejecutar válidamente la cláusula liberatoria. Damas, caballeros, si el TAS nos está diciendo pongan el monto completo, claro y sin lugar a duda, hagamos precisamente eso, para evitarnos problemas de interpretación. No que yo tengo los parámetros para calcularlo, está muy bien, vamos a poner monto, ¿sí? En la medida de lo posible. Si la cláusula, a veces hay que decidir entre estar feliz y tener la razón, ¿sabes? Vamos a estar felices. Si la cláusula contractual tampoco indica de ninguna manera que el jugador tiene derecho a terminar el contrato de trabajo, sino que describe las consecuencias en caso que, uno, el jugador resuelva el contrato de trabajo por motivos no previstos en el mismo, o dos, el club resuelve el contrato de trabajo debido a una mala conducta del jugador, se debe concluir que la redacción de la cláusula y la lógica detrás de la cláusula son totalmente consistentes con el funcionamiento de una cláusula de indemnización. Y esto es lo más importante para nuestros efectos. Es decir, y la misma idea se taladra, una cláusula por medio de la cual las partes contractuales se desvían del régimen para calcular los daños y perjuicios en caso de que el contrato de trabajo haya sido resuelto sin justa causa, según lo dispuesto en el artículo 17.1 del reglamento de la FIFA sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. Segundo arbitraje también en ruso, Dios. A 2019 raya 6246, Ruslan Zaerko versus FC Nizhny Novgorod y Unión de Fútbol de Rusia. Este es más corto. Una cláusula de indemnización es la disposición mediante la cual las partes cuantifican los daños resultantes de un incumplimiento de contrato como excepción al régimen regulatorio que ordinariamente se aplica para calcular los daños ocasionados. Si un contrato de trabajo contiene una cláusula liberatoria, además de una cláusula de indemnización por daños y perjuicios, no hay razón para decidir que la cláusula de indemnización por daños y perjuicios es nula porque la cláusula liberatoria no es válida. Ambas cláusulas tienen un fundamento diferente, ya que está claro que son cláusulas separadas con objetivos separados. Esto es lo más importante, yo creo, de todo lo que he tratado de compartir el día de hoy para efectos de la representación de sus clientes, ¿verdad? Y finalmente, escogí estos dos procesos se acumularon y son de 2016, son identificados como 2016, para los que quieran estudiar esto, ¿verdad? Están todos en la página del TAS. El número 2016, diagonal A, diagonal 4550 y 2016, diagonal A, diagonal 4576, este laudo del 24 de noviembre de 2016. Ya estamos terminando y le agradezco la paciencia y tolerancia. Me permito leerla. De la definición de cláusula liberatoria contenida en el comentario de la FIFA reglamento, me permito parar aquí. ¿Ven lo importante de los comentarios de la FIFA a los reglamentos? No es que sean vinculantes, pero inclusive el TAS en sus laudos lo cita, porque se toman en cuenta y se leen. De la definición de cláusula liberatoria contenida en el comentario de la FIFA al reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, RTJ, se desprende que las partes al celebrar el contrato pueden acordar que un determinado o en cualquier momento una de las partes, normalmente el jugador, podrá por terminar el contrato mediante simple aviso y pagando una cantidad estipulada. En otras palabras, una de las partes, normalmente el club, acepta de antemano que el contrato puede darse por terminado. En consecuencia, viene la parte más interesante aquí. Cuando el contrato es efectivamente terminado, dicha terminación puede considerarse basada en el cumplimiento previo de las partes, por lo tanto no se produce ningún incumplimiento y la parte que termina el contrato no está sujeta a ninguna sanción deportiva. Solo está obligado a pagar la cantidad estipulada que representa la contraprestación o precio por la terminación anticipada. En resumen, las partes del contrato acuerdan que una de las... Miren esta idea cómo va permeando. En resumen, las partes del contrato acuerdan que una de las partes, normalmente el club, concederá a la otra parte, normalmente el jugador, la opción de terminar prematuramente el contrato previa notificación y pago del precio acordado. Es un derecho. Y esos mismos laudos acumulados, y este es el último caso de estudio que tenemos, una cláusula contractual que prevea que un jugador deberá pagar una determinada cantidad en concepto de daños tras la terminación de su contrato de trabajo sin justa causa, no constituye una cláusula liberatoria. Esto se debe a que el término daños es inconsistente con una cláusula liberatoria, que cualquier pago a realizar por el jugador no sería de daños, sino la contraprestación por el ejercicio de un derecho contractual o el precio de una opción. Yo creo que es lapidario. Y bueno, habiendo leído todo esto, habiendo analizado los casos que hicieron hito, Webster y Matusalén, visto los criterios para la determinación de los daños de la RTJ, visto en qué consiste en detalle una cláusula liberatoria y una indemnización,
visto las consecuencias de un incumplimiento incontractual sin cláusulas, y estos casos de estudio nos permitimos esta oportunidad, sin menoscabo de otros que bien tengan ustedes, establecer las consecuencias, las conclusiones de nuestra presentación del día de hoy. De nuevo, salvo mejor criterio y sin menoscabo de otras, ¿verdad? Primera idea que quiero transmitirles, que por favor se lleven: una cláusula liberatoria es un derecho otorgado a una de las partes, generalmente el jugador, a terminar el contrato sin justa causa y sin pago de daños y perjuicios. Las partes, segunda idea, acuerdan una forma de determinar la vigencia del contrato con el pago de una suma de dinero que puede estimar o no el valor de mercado del jugador. Tercera idea, la cláusula de indemnización es acordada por las partes como compensación por los daños sufridos en caso de incumplimiento que provoque la terminación anticipada de un contrato. Esto es una estimación anticipada de daños. 4. Una cláusula liberatoria o de rescisión, cuando se cumplan sus términos y condiciones, no dará lugar a la imposición de sanciones deportivas, porque de nuevo no hay incumplimiento, hay el ejercicio de un derecho contractual. Quinto, dado que la cláusula indemnizatoria implica un incumplimiento contractual, puede dar lugar a la imposición de sanciones deportivas si la terminación contractual sin justa causa o el incumplimiento que da lugar a la terminación justificada ocurre durante un periodo protegido y ya identificado en su momento que era, y va a depender también de la edad del jugador. Una cláusula de indemnización de daños y perjuicios puede, según las circunstancias, ser modificada por la Cámara de Resolución o el TAS si la considera insuficiente o excesiva según el caso. Y luego, las cláusulas liberatorias pueden ayudar a un jugador a tener más control sobre su carrera, así como permitir a los clubes planificar con antelación, si son proactivos, el reemplazo adecuado a dicho jugador o incluso otro tipo de planificación deportiva. Hasta aquí mis consideraciones. Agradecido nuevamente por la oportunidad brindada, tanto a Derechos de Fútbol, tanto al Colegio de Abogados de Misiones, la Liga Posadeña de Fútbol y por supuesto a todos ustedes por acompañarme, por su tolerancia, por su paciencia. Y si hay más preguntas y no tienen ningún inconveniente, Pablo, yo estoy aquí a la orden a tratar de dar respuesta. Mi número de contacto también a disposición. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, brillante, doctor. Gracias. Perfecto, perfecto, Luis, muchas gracias. Excelente. Yo creo que la mayoría está contestada y cualquier cosa, si llega a quedar alguna, nosotros vamos escribiendo. La verdad Buenísimo. que espectacular. Muy amable, Luis, muchísimas gracias. Al contrario, ustedes. Nos vemos el sábado que viene. Abrazo Yo primero. grande. Así es, un abrazo. Saludos.